Pero así como hay profetas falsos, hay apóstoles falsos, hay maestros falsos, hay evangelistas falsos, hay pastores falsos, hay de todo hay falsos. Pero ¿quién tiene que saber? Cada uno de nosotros, si usted es evangelista, tiene que saber que va a predicar o va a ejercer el ministerio como Dios quiere que se haga. El pastor tiene que saber que tiene que ejercer el ministerio con lealtad a nuestro Dios. El profeta tiene que hablar mensaje o tiene que llevar el mensaje que Dios le dice que diga, no con presunción. No habla palabras inventadas, habla palabras que Dios le pone en su boca, que hable. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, oiga también la responsabilidad. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuanto más oigamos la palabra y de las diferentes formas que Dios nos la presenta, más responsables somos. Un día tendremos que dar cuenta, porque no vamos a ser ignorantes de lo que Dios quiere que se haga, porque lo está diciendo muchas veces y de muchas maneras. Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar a nadie. La palabra que yo les he hablado, esa les van a juzgar en aquel día, dijo el Señor. Cada vez que usted y yo escuchamos un mensaje de Dios, cada vez que escuchamos la palabra que viene de Dios, nos estamos haciendo más responsables de nuestra vida. A su nombre. Pero ese es el propósito de Dios, ese es el amor y el favor de Dios, el llevarnos la palabra hasta nuestros oídos y que pueda llegar hasta nuestro corazón. Y que esa palabra es la que va a transformar las vidas de las personas. Yo le pediré cuenta al que oyere mis palabras, al que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, o sea, el profeta del que él está hablando, que se refiere a Jesucristo, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si la gente tuviera en serio esta palabra, no apareciera tanto profeta presumiendo, diciendo que Dios dice y Dios no ha dicho nada. Abundan en estos tiempos, estamos en ese tiempo donde abunda la falsedad. No solo profetas. Dice la palabra que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero así como hay profetas falsos, hay apóstoles falsos, hay maestros falsos, hay evangelistas falsos, hay pastores falsos, hay de todo. De todo hay falsos. Pero ¿quién tiene que saber? Cada uno de nosotros, si usted es evangelista, tiene que saber que va a predicar o va a ejercer el ministerio como Dios quiere que se haga. El pastor tiene que saber que tiene que ejercer el ministerio con lealtad a nuestro Dios. El profeta tiene que hablar mensaje o tiene que llevar el mensaje que Dios le dice que diga, no con presunción. Porque el tal profeta morirá si no es en verdad la palabra que Dios le ha puesto en su boca. Porque ese es el problema, y de esto ahora en este tiempo que estamos, lo que abunda es la presunción. Lo que abunda es gente queriendo impresionar a otros,
diciéndole: yo soy hombre de Dios, profeta tal, apóstol tal, evangelista tal, pastor tal, y queriendo que se le reconozca como tal. Pero quiero mostrarles a un hombre que vino muy diferente a lo que ahora se está dando en este tiempo. San Juan capítulo 1, versículo 21. Cuando Juan el Bautista viene, miren qué interesante, porque le preguntaron, y hacían tantas preguntas: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Pero él nunca dijo yo soy, porque el yo soy era Jesús. Ese canto maravilloso que cantamos, Él es el gran yo soy, el gran yo soy. A veces, tal vez, si no hemos sido informados de esta palabra, podemos buscar, pero ¿y qué estoy diciendo con que Él es el gran yo soy? El gran yo soy es nuestro Dios. El gran yo soy es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo muchas veces: yo soy, yo soy. Y era válido en él. Pero en él, ni Juan el Bautista quiso decir eso. Cuando la gente le pregunta, entonces dice: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. Pero no dijo: yo soy Juan el Bautista, yo soy el profeta mayor. Él solo decía: no soy. ¿Eres el profeta? ¿Eres tú el profeta? Miren que la gente estaba informada, la gente sabía lo que Moisés un día dijo: como profeta les levantaré igual que tú, de tus hermanos. Y ese profeta, la gente lo estaba esperando. Los principales tenían información de eso. Y ellos decían: algún día va a venir ese profeta que dijo Moisés al pueblo: ¿eres tú el profeta? Solo le dicen el profeta, no le dicen quién. ¿Eres tú el profeta? Le están preguntando por aquel que dijo Moisés. Y respondió: no. ¿Qué le parece en este tiempo? Cómo la gente presume: no, yo soy fulano, yo soy, y el yo ahora está matando a la gente, porque el tal profeta morirá. El yo está matando a la gente. Es que yo vengo de tal lugar, a mí Dios me usa en milagro, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don este y el otro. Y eso es lo que Dios rechaza o reprueba. En el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 14, después de poder considerar los milagros que Jesús hacía, la gente está con esto de que quién será el profeta del que habló Moisés. Y cuando ven todo aquello, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Como diciendo: lo hemos descubierto, este es el verdadero profeta que había de venir al mundo, este es. Si no era, no fue Juan, no fue aquel que ni sabían quién era Juan. Entonces este es. Cuando miraban cómo Jesús les alimentaba multitudes de unos pocos panes y peces, la gente se alegró, la gente estaba descubriendo, investigando, y dijeron: este verdaderamente es el profeta.
¿verdad que no mencionan nombre? Moisés no les dijo cómo se iba a llamar, sino que profeta de en medio de tus hermanos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces la gente estaba esperando, como tanto que aparecían, y ellos no sabían a quién oír. Entonces estaban esperando al verdadero profeta, al que sí les dijo Moisés, a él oiréis. En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 19, cuando Jesús va caminando por el camino a una aldea, alcanza a dos hombres que van platicando acerca de la muerte de Jesús. Jesús comienza a hablar con ellos y ellos van hablando de cosas, y Jesús les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es de ese que vamos hablando. Que fue varón profeta. ¿Quiénes están diciendo eso? Los que van a trabajar, los que van caminando hacia un lugar, son trabajadores del campo, pero ellos mismos saben quién era Jesús. Ellos dan testimonio de que era varón profeta. Pero como ellos creyeron que ya no se iba a volver a ver, dicen que fue de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Era una característica sobresaliente de Jesús, esta de que ellos dan testimonio, la gente da testimonio, la gente habla, la gente comenta, pero resaltaba en eso: poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Podemos decir entonces que Cristo poseía a la perfección las credenciales de un verdadero profeta. A su nombre. Las credenciales de un verdadero profeta no son aquellas que uno puede andar aquí. No es un gafete que uno puede andar aquí. No es algo, no es una identidad que uno puede cargar en la cartera. No es un rótulo. Las credenciales de un verdadero profeta son las que se miraban, que se manifestaban en Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que saber eso, que no son las credenciales, no son los nombres, no son las cartas de recomendación. A su nombre. No son las cartas de recomendación. La mayor y mejor carta de recomendación es nuestro testimonio. Eso dice la Biblia. Es cierto que en algún momento vamos a necesitar esa constancia para identificarnos ante la autoridad cuando se nos pida, para presentarnos o identificarnos ante otra autoridad eclesiástica. Pero la mejor carta o la mejor credencial es nuestro estilo de vida. Y Jesús tenía eso. Él poseía a la perfección las credenciales de un verdadero profeta. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, nos damos cuenta. Dice las recomendaciones: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis,
guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿A quién? Al verdadero profeta de Dios. No tenemos que andar escuchando a cualquiera. A su nombre. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. La principal credencial de un verdadero profeta no se debe buscar sencillamente en su capacidad para realizar señales o prodigios. Ese es otro peligro en el que la gente está cayendo, siguiendo señales. Es bueno saber y es bueno buscar de quién vamos a recibir, pero hay que saber. Versículo 1, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice el versículo 3: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Él os está probando. ¿Cómo? Con soñadores de sueños. Hay gente que es buena para soñar, pero muchas veces, muchos de esos sueños es de lo que miró o escuchó durante el día. U otros dicen que es porque se acostó sin cenar. Pero hay también sueños de Dios. Porque en el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro le dijo a la gente: esto que ustedes están viendo no estamos ebrios como ustedes piensan. Aquí lo que está pasando es lo que profetizó el Joel: que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y no sueños por no haber cenado, no sueños por lo que pasó durante el día, sino pueden ser sueños que es algo que Dios le está revelando a través de sueños para que pueda orar por lo menos y prepararse. Hubieron en la Biblia hombres soñadores, como José, que aún se burlaban sus hermanos de él y le decían: ahí va el soñador. Pero ¿cuál es el problema? Lo que nos prepara Dios aquí es que si estos anuncian señal y prodigio y se cumple la señal o prodigio que él le anunció, pero luego dice: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámonos. ¿Cuánta gente movediza hay en este tiempo y a través de todos los tiempos? Por eso es que Dios nos prepara con la palabra. No, hermano, es que mire, a fulano Dios lo usa. Dice que Dios lo usa porque sucedió aquello que le dijo. Dios lo está probando para ver si con facilidad lo deja, porque si el propósito es sacarlo de la verdad, ese hombre o esa mujer no es de Dios.
Si el propósito o por haberse cumplido aquella señal o aquel prodigio, le dice, bueno, mira, aquí el Dios que se está moviendo, el Dios que nos está hablando, vámonos, sirvamos allá. Y vamos, aquí sea Dios es ajeno. Dios es ajeno, no solamente es un ídolo, una estatua. Dios es ajeno, son muchas cosas que apartan al hombre de Dios o lo alejan de Dios. Pero cuánta gente se va, y aquí dice que Dios es para probar. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios o con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El hombre o mujer, el joven, el anciano que ama a Dios no se va detrás de las señales y prodigios. Sigue a Dios, aunque le están diciendo, allí en esa iglesia donde vos vas, allí no se mira nada, allí no hay milagro, allí no hay señal, allí no hay prodigio. ¿Por qué está haciendo ahí? Mira, vámonos para allá. Nosotros no andamos siguiendo señales, como dijo un cantautor. Nosotros no buscamos señales, no seguimos señales. Ellas me buscan a mí, ellas me siguen a mí. Eso es lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán. ¿Sí? Tenemos que amar a Dios. Nada debe de sacarnos del amor de Dios. Nada debe de apartarnos del amor a Dios, aunque suceda lo que suceda. Nada, porque el amor a Dios tiene que estar por encima de todo eso. La principal credencial de un verdadero profeta no se debe buscar sencillamente en la capacidad de realizar señales y prodigios, porque eso hasta el mismo Satanás lo puede o lo va a realizar en su momento. La gente que anda buscando señales, dice la palabra que cuando ya Dios decida ponerle fin a todo, dice que va a enviar un poder, un espíritu engañoso, va a poner en el falso profeta para que éste haga señales de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo. ¿Para qué? Para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la mentira. Ellos creerán por cuanto no recibieron la verdad, van a creer y van a seguir a la mentira. Los profetas siempre fueron y serán hombres llenos del Espíritu y de la palabra. Toda profecía o todo profeta tiene que tener conocimiento o gran información de la palabra de Dios, porque ninguna profecía que vaya aparte o que lo saque de la Biblia es de Dios. Tiene que ir concordada con la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita, es la profecía dada ya para nosotros, y cualquier otra profecía que Dios quiera darnos tiene que ir concordando con la palabra que ya está escrita. El profeta no era simplemente otro guía religioso entre el pueblo hebreo. No era simplemente eso, sino uno en quien Dios había entrado y tomado posesión, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El profeta representaba a Dios ante el hombre, y entonces era una persona en quien Dios había entrado a través del Espíritu, había tomado posesión en esa persona, dándole palabra directa del cielo, un mensaje directo a la persona de acuerdo a la necesidad que él tenía. El profeta manifestaba características que debemos de saberlas. Número uno, el profeta manifestaba conocimiento divinamente revelado. No hay conocimientos que se adquieren a través de una investigación
investigación, a través de un estudio. Pero el profeta, esta característica era que tenía que tener conocimiento divinamente revelado, algo que venía de Dios, no como puede suceder, conocimiento a través del chisme, que también se da. Hay profetas que, como dice la palabra, y repito esta palabra porque es lo que le llamamos la presunción. Hay profetas que presumen que Dios está hablando, pero ellos ya investigaron a través de otra persona o a través del Facebook, ya investigaron qué tipo de vida lleva la persona, y en el momento que quieren presumir dicen: aquí hay una persona que está pasando un problema serio en el hogar, pero ya lo investigo en el Facebook. Y la gente llena de temor, la persona llena de temor dice: ese hombre es de Dios, Dios lo usa, Dios me habló, porque exactamente la vida que yo estoy viviendo me la dijo. De repente el profeta dice: aquí hay una persona, aquí hay una mujer que tiene problemas en los ovarios, porque solo sabe de una, pero cuando hace el llamado vienen un montón. No puede ser de Dios. Si él dice una, es una que había, pero en la hora de hacer el llamado hay un montón. Otros se atreven a decir, como corrigiendo: dice Dios que hay más. Pero no puede ser, eso no podemos motivarnos por eso, sino que la característica del verdadero profeta, número uno, que tiene un conocimiento divinamente revelado, es algo que desde el cielo Dios le dice al oído, Dios le dice: aquí está fulano que necesita oración, necesita liberarse, necesita. Pero es algo que viene revelado del cielo. Eso es bonito, hermanos. A su nombre. El profeta experimentaba conocimiento dado por Dios con respecto a las personas, a los acontecimientos y a la verdad de Dios. El propósito fundamental de este era alentar al pueblo de Dios a permanecer fieles. Siempre la profecía lleva un propósito. La característica distintiva de la profecía era que ponía en claro la voluntad de Dios para su pueblo mediante instrucción, corrección, advertencia. Pero mire ahí en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3, ¿cuál es el propósito de la profecía? En ningún momento es dividir, en ningún momento es decepcionar a alguien, en ningún momento es avergonzar a la persona a quien le está profetizando, en ningún momento es condenar a nadie. Dice que el propósito de la profecía es exhortación, es edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Es el propósito de la profecía. No es en ningún momento mandar desanimado al hermano para la casa o avergonzar a la persona. No, en ningún momento lleva todo lo que acontezca contrario al propósito, es falsedad. Características del verdadero profeta. Número 2, poderes divinamente dados. Los profetas entraban también en la esfera de los milagros.
cuando eran llenos del Espíritu de Dios. Por medio de los profetas se manifestaban la vida y el poder de Dios de manera sobrenatural en el mundo donde ellos se movían. Eran usados por Dios también. Se manifestaba el poder de Dios. Había milagros también en lo sobrenatural. Y número 3, otra de las características del verdadero profeta es que tenían un estilo de vida característico. Por lo general, los profetas abandonaban las actividades comunes de la vida. O sea, eran diferentes a los demás, de la gente. ¿Para qué? Para vivir exclusivamente para Dios. Y eso no debe de ser solo de un profeta, eso debe ser de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todo hombre y mujer que quieran vivir conectados con Dios. Deben de ser, vivir esa vida característica, debe de caracterizar nuestro estilo de vida. A su nombre. Los profetas, con su estilo de vida característico, protestaban intensamente contra la idolatría, atacaban la idolatría, atacaban la inmoralidad, atacaban toda forma de pecado entre el pueblo de Dios, así como también contra la corrupción en la vida de los reyes, en la vida de los sacerdotes. Ellos procuraban cambios santos y justos en el pueblo, en todo Israel. Hermanos, yo creo que necesitamos profetas en este tiempo, pero profetas de Dios, pero profetas verdaderos, pero profetas que tengan conocimiento divinamente revelado. Los profetas siempre en pro del reino de Dios y su justicia, defendieron la voluntad de Dios sin pensar en el riesgo personal. Por causa de profetizarle a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo en general, muchos de ellos tuvieron que ser echados en cisternas, tuvieron que ir a las cárceles. Pero eso no les importaba. Ellos tenían sí o sí llevar el mensaje que Dios les decía que llevaran a la gente. A su nombre. El verdadero profeta o el profeta verdadero. Necesitamos, hermanos, necesitamos gente que arriesgue su vida por causa de Cristo. Gente que viva ese estilo de vida característico, que lo haga diferente. Necesitamos, cuando hay un profeta de Dios, un profeta verdadero, eso trae edificación a la iglesia. A su nombre. Trae edificación, exhortación y consolación. Y eso sirve de mucho, porque el profeta que representaba y representa a Dios ante los hombres, diferente al sacerdote. El sacerdote representa al hombre ante Dios. El profeta representa a Dios ante el hombre, el sacerdote representa al hombre ante Dios. Durante la mayor parte de la historia de Israel, los sacerdotes y profetas estaban invariablemente en conflicto. Si el profeta representa a Dios ante el hombre y el sacerdote representa al hombre ante Dios, siempre había conflictos. Dios había tenido el propósito siempre que trabajaran juntos, pero los sacerdotes tendían a la adaptación al mundo.
con facilidad se adaptaban, se conformaban al mundo al no oponerse a la corrupción del pueblo de Dios. Los sacerdotes, muchos de ellos perdieron su ministerio porque se adaptaban a la corrupción del mundo. Problemas en la familia y ellos no le daban importancia. Y eso los llevaba a perder los grandes privilegios que tenían como sacerdotes. Los sacerdotes por lo general se adaptaban o se conformaban, encontrando difícil adorar a Dios sin ceremonias y liturgias. Solamente así ellos hacían. Y por eso Dios dijo: estoy cansado ya de estoy cansado de tanta ofrenda, estoy cansado de tanto holocausto, estoy cansado de tantos sacrificios de animales, estoy cansado, no lo puedo soportar, porque solamente aparentaban hacerlo, pero en la práctica eran otra cosa. Aunque la moralidad en ellos tenían en la teoría, había un lugar, hablaban de la moralidad, pero no se le daba valor en la práctica. Y el creyente tiene que tener en la teoría y en la práctica, tiene que coincidir todo para estar en la voluntad de nuestro Dios. El profeta, por otra parte, ponía su prioridad en la manera de vivir, la conducta y las cuestiones morales. Los profetas eran más rectos delante de Dios. Si no cumplían, Dios dijo: morirán. Y ellos tenían ese temor. Constantemente confrontaban a las personas que buscaban acercarse a Dios. Los confrontaban. Predicábamos hace unos días donde se les dijo: no entrarán, porque ellos incomodaban, denunciaban, defendían sin respaldo de leyes humanas o del gobierno. Ellos no buscaban eso, sus justas demandas, e insistían en aplicar a la vida los eternos principios de Dios, lo que debe de hacer todo creyente: aplicar a nuestra vida, a nuestra familia, los eternos principios de nuestro Dios. Eso debemos de hacerlo, y nos vamos a convertir también nosotros en profeta. El profeta era un maestro, un reformador moral y un perturbador de la mente humana, porque la gente se confundía, se daban cuenta que nada estaba oculto delante de Dios. Constantemente ponían al descubierto el pecado y la apostasía, procurando estimular al pueblo a una vida santa. Ese era el propósito, y ese debe ser el propósito: siempre rechazar todo tipo de pecado, todo tipo de inmoralidad, toda vida falsa se debe de rechazar, y estimular al pueblo a vivir en santidad delante de Dios todos los días. ¡Aleluya! Bendito es el nombre de nuestro Dios. Tengamos cuidado, estamos en los tiempos donde tenemos que afirmar nuestros pies, nuestro corazón. Tenemos que afirmarnos delante de Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Porque aquí en los textos que leíamos, donde la gente se pregunta cómo conocer, gloria a Dios. Si dijera en tu corazón, Deuteronomio capítulo 18, versículo 21, y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Quizá esa pregunta nos podremos hacer nosotros muchas veces. ¿Cómo saber cuando Dios no habla?
Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hemos aprendido, hermanos, a no tener o a no darle credibilidad a todo el que venga hablando en nombre de Dios. Porque antes teníamos temor a cualquiera que aparecía con la Biblia. Le decíamos, pase adelante, bienvenido. Y con el temor diciendo, es que yo no puedo rechazar la palabra de Dios. Pero porque ande hablando en nombre de Dios, no quiere decir que es de Dios. Muchos aparecerán en mi nombre, dijo el Señor, y engañarán a muchos. Así que estamos advertidos. Digámosle al Señor que nos ayude a poder discernir quién es de Dios, de dónde viene esa voz. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Conocen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Al extraño no seguirán. Póngase de pie para darle gracias a Dios. La voz de los extraños no seguirán. Nosotros somos propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Él es mi pastor. Y las ovejas conocen la voz del pastor. A él oiréis, dijo Moisés. A él oiréis, dijo Dios desde el cielo. Oramos.